muchas gracias a quienes han puesto un granito de arena para que esto se organice y se garantice. Gracias a María Paula, gracias a Juan Martín por divulgar, difundir y gracias, concejal, por la presencia, gracias por insistir en los grupos que estuvo difundiéndose en todos lados para que esto se concrete, gracias a funcionarios y funcionarias de la municipalidad que están poniendo también onda para que nos juntemos hoy acá y, bueno, y escuchemos esto que tienen para decirnos. De nuevo, un aplauso para Ahí va. Hola, muchas gracias a todos, muchas gracias Oscar, muchas gracias María Paula, muchas gracias Noelia, muchas gracias a todos los que difundieron y que están acá. La verdad que es un placer compartir este momento con ustedes. Estábamos hablando recién un poco cómo hacer la temática y se lo planteo desde el inicio, así ya van pensando. La idea es hacer también un intercambio con preguntas que tengan sobre lo que quieran de la economía, no solamente del pensamiento libertario, lo que a ustedes se les ocurra, que les genere inquietud. El libro, yo siempre, los dos libros los manifiesto y los entiendo como herramientas de militancia para tratar de entender, para tratar de convencer al que piensa distinto, en el sentido amplio de la palabra militancia, quiero decir, ¿no? En el sentido de que es una herramienta para convencer, obviamente, a quienes piensan que esto realmente puede salir bien. Así que en función de eso es que no solamente usen el libro, sino que también el espacio para las preguntas, que voy a estar muy contento de resolverlas. Y más si después hay una peña, así que vamos a estar más contentos. Yo ya no me quiero extender mucho porque ya quiero ir ahí. Bueno, a ver, por eso voy a tratar de ser breve, hacer un repaso por el libro, un poco contándoles todo el trabajo de investigación que hicimos, y para que ustedes más o menos se lleven un pantallazo general. Primero, yo arranqué a escribir el primer libro, que se llama Falacias Libertarias, y en Falacias Libertarias, bueno, lo que me había ocurrido es que yo empecé a escribir el libro. Generalmente con las editoriales lo que se suele hacer es que vos acordás un tiempo para escribir un libro, entonces tenés que hacer entregas parciales y vas entregando el libro y finalmente después sale a la luz el libro publicado y demás. Yo hice un poco al revés, yo empecé a escribir el libro un poco porque estaba bastante indignado con todo lo que eran las propuestas de Milei en los medios de televisión del 2018 en adelante. En el 2022 me aboco plenamente a escribir el libro y lo termino sobre el cierre de 2022, enero de 2023. Voy y me presento a las principales editoriales y muchas no me dan ni siquiera respuesta. Y una de ellas me dice, mira, no queremos darle entidad a Milei, ¿no? Con lo cual, ¿no? A mí me dio ganas en esa reunión de abrir el TikTok, el Instagram y decir, che, por más que vos no le quieras dar entidad, acá está pasando algo que no están queriendo ver. O sea, no se va a tratar de que va a cambiar la entidad o no por un libro. Así que con muy buena voluntad, la editorial Sicus, que fue la editorial del primer libro, me dijeron, no te preocupes, que lo publicamos acá. Lo publicamos y salió finalmente en junio del 2023, donde Milei todavía estaba tercero en las encuestas. O sea, era realmente una posibilidad remota. Si hacen memoria, van a darse cuenta que era así, que éramos unos pocos locos que decíamos que tenía mucha chance de ganar, pero la mayoría pensaba que no, estaba bastante subestimado el poder que podía tener las ideas de Milei, o la propuesta de Milei, si podemos llamarlo de alguna manera. En función de eso, es que cuando salen los resultados de las PASO, todos se dan vuelta y ¿qué pasaba? No había ningún libro que haya escrito sobre la economía de Milei y lo que proponía, y mucho menos rebatiéndolo. Sí había libros de Milei hablando de lo que él creía que eran sus propuestas, y en función de eso es que el libro Falacias Libertarias es el libro más vendido de la historia de la editorial Sicus, una editorial chiquita, pero que hicimos que el libro hicimos que el libro, la verdad, tuviera su cierto éxito, lo cual, bueno, acá lo estamos trayendo para los que les interese. Está ahí el libro porque no se consigue, también es una editorial pequeña, la cual no se consigue en todos lados del país. Nos hubiese encantado que llegue a más lugares. Bueno, en función de eso es que en realidad, bueno, obviamente al ocurrir eso me empiezan a llamar de todos los medios, me empiezan a llamar incluso de medios internacionales, de Alemania, de todos los lugares se les ocurra, de Colombia, y para explicar un poco qué era lo que estaba pasando, porque el mundo no entendía qué era lo que estaba pasando acá en Argentina. Y bueno, finalmente ahí nos lanzamos en lo que son las redes sociales. En realidad nos lanzamos antes de que se publique el libro y empezamos a hacer todo un trayecto en el cual empezamos a tratar de explicar sencillo qué era lo que estaba pasando. Y ahí es que, bueno, empezamos a funcionar con Instagram, TikTok y demás, que son un complemento
bastante importante del libro, y que yo digo sin temor a avergonzarme, ni mucho menos, que a mí me llevó mucho más tiempo y esfuerzo el trabajo que hacemos en redes sociales que escribir un libro. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil tratar de sintetizar las ideas, de que tengan un impacto, de que a la gente le interese, de que realmente abra los ojos de algunas personas, que un libro en el cual uno tiene un tiempo para explayarse, ¿está? Que aparte de las cuestiones de forma, las editoriales te lo corrigen, o sea que en definitiva tenés un trabajo también de posterior que se hace y que a mi entender me generó en concreto menos tiempo, menos horas que las redes sociales. Pero sin embargo pienso que el trabajo importante es en los dos frentes, ¿no? O sea, a quien se quiere detener y entender un poco más y a quienes tiene el impacto del video. Bueno, en definitiva, después, una vez ganado Milei las elecciones, empecé a escribir Experimento Libertario. Y Experimento Libertario se fundamentaba en que lo que quería era ir y visitar con mis propios ojos y estudiar y analizar e investigar en los lugares donde Milei nos menciona que son ejemplos a seguir o bien que se hayan implementado políticas libertarias. La verdad que hay muy pocas cosas que Milei dice que son verdaderas, pero una de las que dice que es verdadera es que fue el primer presidente libertario electo. Esto es totalmente cierto. Cuando va a buscar un antecedente de que otro país tomó medidas libertarias o que un presidente diga yo soy libertario, no ocurrió, no hay antecedentes. Entonces el libro lo primero que hace es explorar 3 pequeños casos, que yo se los voy a contar muy breve, porque en realidad me parece que son los 3 casos en los cuales fue más fielmente, vamos a decir fielmente, implementadas las políticas libertarias. Y obviamente son casos muy chiquitos, pero porque tuve que irme a esos casos chiquitos porque no había casos grandes. El primero, quizás alguno haya escuchado, es el de Grafton. ¿Alguno escuchó? Siempre hago ese sondeo, ¿no? Bien. ¿El del pueblo atacado por osos? ¿Tampoco? Hay alguno. Muy bien, bueno. Bueno, me fui al norte de Estados Unidos con un auto. Tenemos la costumbre de viajar con auto. Estamos en el marco de una gira nacional en la que la estamos haciendo con auto también, para que sepan. Y lo que hice fue irme hasta Grafton, este pueblo del norte de Estados Unidos, en el cual yo había simplemente leído el título y obviamente alguna amplificación más, en la cual decía un pueblo de libertarios atacado por osos. Flor de título, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Y quiero investigar un poco más, porque el ataque de osos me parecía algo muy reduccionista, impactante, pero reduccionista, ¿no? Y bueno, cuando llegamos ahí al pueblo, lo que nos encontramos es un poco la historia. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, unos 100 libertarios se pusieron de acuerdo, no sé, o es como si estuviéramos acá todos de acuerdo y digamos, che, vamos a decidir lo que va a pasar en un determinado pueblo. Entonces nos trasladamos en forma coordinada a ese pueblo. En este caso se trasladaron todos los libertarios a Grafton, que es un pueblito del norte de Estados Unidos, en New Hampshire, el estado de New Hampshire, que es uno de los menos habitados de Estados Unidos. En función de que se trasladaron ahí, si bien el pueblo tenía 1000 habitantes, con 100 personas determinaban qué era lo que pasaba en ese pueblo. ¿Por qué? Porque se reunían en forma asamblearia y definían en forma asamblearia qué era lo que iban a hacer. Entonces, en función de eso, lo que hicieron fue irse hasta allá y, fiel a las ideas libertarias, empezaron a bajar las tasas municipales, pero a su vez también bajaban los gastos del Estado. Entonces, no arreglaban los camiones de bomberos y no recolectaban la basura, por ejemplo. La recolectaban con menos asiduidad, vamos a decirlo así. En función de eso, es que los osos, es una zona de osos de mucho frío, los osos se empiezan a acercar a la basura, hasta que finalmente una señora abre la puerta de su casa, entra y se encuentra un oso y el oso la ataca. ¿Tá? Primer ataque de osos en la historia de Grafton, ¿no? Y bueno, ese era el dato que teníamos, pero ¿qué fue lo que pasó aparte de eso? Bueno, los datos de lo que es la violencia en la sociedad empezaron a subir, en un pueblo que realmente no se destacaba por nada. O sea, los libertarios no eligieron un pueblo porque sí, sino que eligieron un pueblo porque pensaban que con sus ideas se iba a hacer mucho más próspero. Era un pueblo que no se destacaba por absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Bueno, primero, propiedades abandonadas por todos lados. El valor de las propiedades había caído un 30% de la llegada de los libertarios. Después yo dije, bueno, las bajas de las tasas municipales, entonces va a hacer que haya un floreciente comercio, ¿no? No había un supermercado donde comprar las cosas, quería cargar nafta para el auto, me mandaban a otro pueblo. O sea, en definitiva fue todo un experimento fallido que finalmente hoy, cuando fuimos el año pasado, lo que me encontré es que en realidad los libertarios se estaban yendo de allá. O sea que fue un experimento totalmente fallido, el cual los libertarios no nos suelen hablar. El segundo caso que fuimos fue el de Liberland. ¿Acá alguno sí lo escuchó? ¿Alguno más? No. Sí, bueno. Capaz que se acuerden de esto, de Milei disfrazado de Capitán ANCAP,
diciendo vengo de la tierra de Liberland, ¿no? Uno piensa que es de caricatura lo de Liberland, pero es un autoproclamado país libertario que lo que hizo fue muy sencillo, lo cuento. Ustedes saben que Yugoslavia contenía varios estados independientes, que hoy son estados independientes, entre los cuales está Croacia y Serbia. No se ponen de acuerdo con el límite entre Croacia y Serbia una vez que ya no son parte de Yugoslavia. A raíz de eso es que se generan porciones de tierra que están en disputa entre los dos países, pero hay pequeñas porcioncitas de tierra en geografía que se llama terra nullius, que son tierras de nadie. ¿Por qué? Porque si vos decís que esa tierra es tuya, lo que ocurre es que perdés más tierra de la que ganás, ¿no? O sea, vos decís, che, esta tierra es mía, entonces estás asumiendo que el otro hizo bien el límite, entonces perdés más territorio del que ganás. En función de eso, un empresario checo se dio cuenta de esto, agarró, plantó bandera ahí y dijo, este es mi país. Claro, total nadie lo va a reclamar, ¿no? Y en función de eso, creó Liberland. Y Liberland, habrá alguno que podrá decir, che, Guido, ¿te metiste con este libro a buscar historias bizarras? No. Lo que pasó con Liberland y por qué es interesante y por qué me parece central, es porque Liberland es cómo se plantean los libertarios un país de cero. ¿Qué problema tienen las ideas extremas en general? Que justamente lo que nos dicen, y es un poco lo que nos está pasando hoy, después si quieren en la parte de preguntas lo profundizamos, que es, bueno, nunca puedo llegar a un esquema 100% libertario. Como si mañana, no sé, ganara, no sé, pongo un ejemplo, el FIT, que puede querer la izquierda extrema, vamos a decirlo así de alguna manera, solo para simplificar, ¿no? Y nos dice, bueno, ganan las elecciones. No pueden a partir de mañana implementar el plan al 100%. Siempre hay planes de transición, ¿no? Hoy en día Milei, a su manera, piensa que está haciendo un plan de transición hacia un gobierno finalmente libertario. Eso es lo que él piensa. Piensa que está en un proceso de ordenar estas variables para que después finalmente pueda bajar los impuestos, pueda hacer todo lo que él prometió, vamos a decirlo así. En función de esto es que Liberland no tiene ese problema. Liberland vos arrancás con una hoja en blanco. ¿Cómo vas a ser un país vos como libertario? Y eso fue lo que más me llamó la atención y lo que me pareció más interesante, es que efectivamente no iban a cobrar impuestos, o sea, no quieren cobrar impuestos ahí, pero se manejan con un sistema que se llama méritos, que es una criptomoneda. O sea, vos comprás esas criptomonedas y cuantas más criptomonedas tenés, más decisiones tenés sobre el país. O sea, sería como una sociedad anónima, ¿no? Entonces, vos comprás acciones, si vos tenés más acciones, decidís más de lo que se hace en ese país. No existe la democracia. O sea, vos vivís ahí, teóricamente, todavía están armándolo, ¿no? Si vos vivieras ahí, no es que sos una persona, un voto, sino que es en función de la plata que compraste criptomonedas. ¿Tá? O sea que ese es el pensamiento libertario al 100%, es crear un país en el cual el que más tiene es el que más decide. Que ya pasa un poco así en la democracia, ¿no? Pero quiero decir, esto está totalmente blanqueado, ¿no? Y totalmente exacerbado. Y obviamente es un lugar atractivo porque justamente no se va a cobrar impuestos. Entonces es muy atractivo para los grandes multimillonarios del mundo. Y aparte, en la asunción de Trump, Milei se juntó con el vicepresidente de Liberland. O sea que no es un personaje menor, quiero decir. No es que son personas totalmente marginales. Lo que están haciendo es realmente algo raro en reclamar ese país, pero no son personajes marginales. Y el tercer caso, y a mi modo de ver, quizás el más interesante en el sentido de que era el que me mencionaban los libertarios de Estados Unidos como ejemplo, es el de Cospaia. Y acá no pregunto porque estoy seguro que nadie lo conoce. Cospaia era una pequeña república que se situaba en Italia, en lo que hoy es Italia, en la cual también por un error cartográfico entre dos estados quedó sin un gobierno central a la cabeza. Y efectivamente, aparentemente por los registros históricos se muestra que no se cobraban impuestos. Y duró 4 siglos. Entonces yo dije, bueno, acá me agarraron los libertarios. Si duró 4 siglos, bastante respetable. Dije, bueno, se ve que algo bien hicieron, ¿qué pasó ahí? Vamos a investigar. Bueno, lo que había ocurrido es que a partir del descubrimiento de América, en el 1400, hasta el 1800 se había expandido Cospaia, pero a partir del descubrimiento de América, lo que hicieron fue traer el tabaco de América y llevarlo a Cospaia. ¿Qué pasaba? El tabaco estaba prohibido en casi toda Europa y en Italia. Entonces, como ellos no tenían ninguna regla de ningún tipo interna, lo que hicieron fue plantar el tabaco y venían los contrabandistas de todas partes del mundo a comprar el tabaco para llevarlo a sus respectivos países. Era básicamente una tierra de contrabandistas. De hecho, hoy el único restaurante que hay en ese lugar, que es un pueblo muy chiquito, en el que se come muy bien ese restaurante, dicho sea de paso, el nombre de ese restaurante se llama La Guarida del Contrabandista. O sea que en definitiva Cospaia, el único caso que duró más tiempo con ideas plenamente libertarias en el sentido que no cobraban impuestos, en realidad terminó siendo una guarida
para contrabandistas de todas partes del mundo. Y de hecho, cuando después finalmente el tabaco se permitió comercializar libremente, Cospaia terminó desapareciendo y de hecho terminó siendo comprada por una moneda de plata por parte del Estado de la Iglesia y terminó incorporada en el Estado de la Iglesia que tenía Italia en esa época. O sea, los tres casos chiquitos, por eso no quise detenerme tampoco tanto tiempo, los tres casos chiquitos que pudimos encontrar fueron tres casos de fracaso en términos de que no han podido plasmar una idea o un progreso bien claro a partir de la implementación de estas ideas. Piensen que las ideas libertarias se sustentan en lo que es la escuela austríaca. La escuela austríaca en economía tiene más de 100 años y ningún país en el mundo aplicó estas ideas, pero ninguno. Y piensen que siempre, y en distintos casos históricos o antecedentes históricos, tenemos que obviamente hay una parte de la sociedad que es la beneficiada, la que está bien posicionada económicamente, y cabría preguntarse por qué nunca esta parte de la sociedad quiso que se implementen ideas libertarias. A mi modo de ver, obviamente esto es producto de que no es conveniente las ideas libertarias para nadie. No solamente para nosotros, porque nosotros pensamos, quizás, acá me imagino que hay mayoría de trabajadores, pensamos, bueno, a mí como trabajador no me convienen las ideas de Milei, no me conviene lo libertario. No, al capitalista tampoco le conviene. Esto es algo que hay que entender porque sobre todo por todos los antecedentes que nosotros tenemos a lo largo de nuestra historia, solemos compararlo con otros procesos, que después si quieren también nos detenemos en distinguir esos procesos, y en los cuales nos cuesta entender que puede haber una idea que sentimos que nos perjudica y que el ganador esté un poco más difuso. Yo no estoy diciendo que no hay gente que no está ganando con Milei, ¿eh? Lo que quiero decir es que si vos llevas 100% al extremo las ideas libertarias, no gana nadie. Les cuento un ejemplo que también lo tomamos en el libro. En Londres, o sea, una de las ciudades más importantes del mundo, liberaron para que se hagan proyectos urbanos. Lo que hicieron fue liberar una parte de la ciudad y decir, vos acá podés construir lo que quieras. Lo que quieras. No hay regla urbana. ¿Querés construir un edificio de 500 pisos? Construílo. Hacete cargo vos. Y lo que vamos a obtener son unas grandes inversiones, pensaron en Londres, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No invirtió nadie. Nadie. Cero inversiones. Y uno podría decir, pero si te di toda la libertad, ¿qué fue lo que pasó? Claro, vos como capitalista no querés invertir en un edificio de 100 pisos, sí, el día de mañana te puede venir uno al lado que te hace uno de 120, que no lo construye bien y se cae, que no sabés si va a haber una plaza, que no sabés cuáles son las condiciones del entorno. Para el capital también es necesario un orden, y el capital necesita ese orden de parte del Estado. El Estado justamente nace a partir de esta visión de orden, ¿no? Entonces, claramente, estas ideas no pueden prosperar en ese sentido. Pero bueno, adentrándonos más a los casos concretos, ¿qué es lo que nos dice Milei? Porque si yo les digo que no hay ejemplo libertario, ¿cómo nos seduce Milei? O ¿cómo nos dice, mirá, en realidad esto va a funcionar bien? Él lo que nos dice, que supongo que esto sí lo habrán escuchado varias veces, es que los países más libres son los países que más crecen. Supongo que lo habrán escuchado alguna vez cuando nos quiere vender que, mirá, hay una frase puntual que él dice que es ¿cómo va a ser un salto a vacío lo que yo propongo si los países más libres crecen 8 veces más que los países reprimidos? Entonces yo veía que lo repetía y lo investigamos. Digo, ¿de dónde saca cuál es el país más libre? Más allá de que podríamos entrar en un debate filosófico acerca de qué es la libertad, sería extensísimo hacerlo, pero digo, claramente cuando tenés una persona que es pobre, no es libre, pero claramente ellos no lo entienden desde esa lógica. Pero vamos a qué entienden ellos por país libre. Ellos lo que hacen es tomar como base un índice que se llama el índice de libertad económica, que es un índice que yo escribí para una revista académica, muchas hojas explicando por qué es un índice totalmente fraudulento, que no sirve para nada, pero se los quiero resumir con casos, con ejemplos, nada más como para que se entienda. El índice de libertad económica, por ejemplo, los países que cobran más impuestos en el mundo, por ejemplo los países nórdicos, aparecen en los primeros puestos. Y los países que menos impuestos cobran no aparecen primeros en el ranking de libertad económica. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, ¿cómo graficaríamos, cómo identificamos los países que desde la teoría, no estoy hablando de la práctica, después si quieren pasamos a la práctica, desde la teoría son los países que tienen que representar a Milei? Yo creo que acá todos coincidiríamos en que tienen que cobrar pocos impuestos, o tienen que tender a cero, ¿no? Porque los impuestos son un robo, nos atormentaron diciendo eso, ¿no? Los impuestos son un robo, ¿no? ¿Dónde es donde menos te roban con los impuestos en el mundo? ¿Qué país es? Bueno, es Guinea Ecuatorial, es un país africano, en el cual en este índice de libertad económica no aparece primero, tendría que aparecer en los primeros puestos. Si te cobran muy pocos impuestos, el 5 y pico % del PBI, que es bajísimo, en Argentina es el 29%, en Francia es el 50%, para que entendamos la magnitud. O sea, muy bajito lo que te cobran de impuestos.
Entonces, ¿por qué no está primero en el índice de libertad económica? No, está bajo. Después uno podría decir, bueno, el gasto público tiene que ser bajo también. ¿Cuál es el país que menos gasto público sobre PBI, o sea, sobre el total de su economía, tiene? Somalia. También país africano. Entonces vos decís, che, ¿por qué no está primero en el ranking? Si gastan, tienen poco gasto público. Son el modelo de lo que ellos nos intentan instalar. Entonces estos tendrían que ser los modelos libertarios. Pero sin embargo no, toman el índice de libertad económica. Dicho sea de paso, yo fui a las reuniones del FMI el año pasado, las reuniones de la primavera, que parece que es donde se va a definir ahora el crédito, así que vamos a ver si tengo que volver a ir o no, en la que justamente vi una charla, de golpe ves todo un panel de las charlas que se van a dar, ¿no? Y de golpe estaba la charla del ministro de Economía de Somalia. Y yo venía diciendo esto con el producto de la investigación y dije, voy a ver qué dice el ministro. Estaba súper intrigado. Dije, ¿qué va a decir el ministro de Somalia? Voy a ver cómo hace una defensa del gasto público. Bueno, y justamente lo que me encontré, para mi sorpresa, fue el ministro de Economía hablando, diciendo que estaban empezando a expandir el gasto público y que les estaba empezando a ir mucho mejor. Con lo cual dije, bueno, este dato debe estar desactualizado. Digo, los datos son los últimos que se ven, pero seguramente ya en un año o dos Somalia salga ahí de estar el pozo del país que menos gasto público tiene, sino que están viendo que se reactiva la economía con el gasto público. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es, bueno, el índice de libertad económica claramente no refleja cómo hacen para nivelar esta cuestión de cobran muchos impuestos y cómo hacen para hacerme figurar que un país figura primero cuando en realidad tiene mucha presión impositiva. Bueno, le ponen otros condimentos, que es una truchada, liso y llanamente, que es la percepción de la justicia, la percepción de la corrupción. Claro, entonces, ¿qué pasa? Esos países que te cobraban pocos impuestos los castigás porque si hay mucha percepción de la corrupción, hay un mal funcionamiento de la justicia, entonces los bajás artificialmente. Pero el funcionamiento de la justicia y la corrupción es ideal para un socialista, para un comunista, para un peronista, para un libertario, para todos. Todos queremos que funcione bien la justicia. No puedes identificar como propio de libertad económica que funcione bien la justicia. Y aparte la percepción. Cuando uno trata de meterse en la ciencia, justamente una percepción es un buen indicio exploratorio para que vos explores algo, pero no es un dato duro, nunca va a ser un dato duro una percepción, ¿tá? Pero todos son los artilugios que usan para hacer este ranking. Así todo, un poco como es todo el ejercicio del libro, lo que hacemos es tomar como válido eso y exploramos lo que ellos nos dicen. Bueno, ¿cuál es el país número 1 del índice de libertad económica? Singapur. Singapur aparece en la tapa de su último libro, arriba, como con una foto, con una ciudad súper reluciente, con una infraestructura muy nueva, muy moderna, la cual hicimos un video cuando fuimos allá y fui marcando cada uno de esos lugares y mostrando cómo estaba la intervención del Estado detrás de cada uno de estos lugares. Pero vamos a los datos rapiditos, los datos concretos de Singapur. El 20% del PBI está explicado por empresas estatales, entre las cuales se destaca Temasek Holding. Temasek Holding comprende a varias empresas constructoras, empresas de transporte, y tiene a la empresa de la aerolínea de bandera, que es Singapore Airlines. Detalle, Singapur es una ciudad-estado y conserva su aerolínea de bandera. O sea que entiende que la conexión con el resto del mundo es muy importante, pero a diferencia de lo que nosotros requerimos de aerolíneas argentinas, es que Singapur no es el 8º país más grande del mundo, extenso, que necesita conectar con distintas ciudades de su propio país, sino que Singapur no necesita eso y así todo conserva a Singapur como una empresa pública. O sea que imaginemos que acá de libertario ya se empieza a visorar que hay poco. Y donde hay, a mi modo de ver, donde termina de caerse el relato libertario con respecto a Singapur, es cuando uno ve el plan de vivienda que ellos implementaron. Es el plan de vivienda más exitoso del mundo. El 90% de la población de Singapur tiene vivienda propia. ¿Cómo lo lograron? Expropiación masiva de tierras. ¿Escucharon bien? O sea, el país que toman como ejemplo los libertarios, expropiaron masivamente tierras. Lee Kuan Yew, que es su máximo líder, que es de la independencia, porque ellos eran parte de Malasia, en todo un único país, se independizan, empiezan a expropiar masivamente tierras y empiezan a construir viviendas arriba de esa tierra, y lo que hacen es vender estas casas por 99 años. Una vez transcurridos los 99 años, vuelven al Estado. O sea que es un plan bastante particular. Nosotros hicimos videos todos, si quieren, véanlo en las redes sociales porque están muy buenos. Nosotros fuimos al Instituto de la Vivienda y te cuentan todo, digamos, todo con una precisión quirúrgica. Por ejemplo, en estas viviendas no puede ir, ellos tienen muchas etnias, ¿no? Por ejemplo, no pueden ir todo lleno, no puede ser un barrio todo lleno de chinos, sino que si los chinos son el 20% de la población, está el 20% de la población. Y así hacen también con las edades. No puede haber gente solo joven. Y lo del suelo también. Exacto. Eso es distinto, que el suelo es del Estado. El suelo es del Estado, nunca se desprenden de ese suelo, exacto. O sea, el terreno en el que vos tenés la casa es del Estado, exacto. Y una vez transcurridos los 99 años, también tu propia casa vuelve al Estado, ¿no?
Obviamente, después hay facilidades para renovar, no es que vuelven porque son malos, sino porque justamente quieren tener control del suelo. Por ejemplo, como hace China, que en China, en cambio, es el 100% del suelo estatal. O sea, ahí no tuvieron que, digamos, hacer todo este proceso que hizo Singapur, sino que nunca se desprenden del suelo. La diferencia en China es que para viviendas te dan 70 años de concesión, para industrias te dan 60 y para lo que son comercios 50. O sea que es un esquema un poquito distinto. Pero bueno, lo que quiero decir es Singapur no es un ejemplo libertario, ni mucho menos. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que usa Milei? Nos usa el puesto número 3, que es Irlanda. Y este sí lo deben haber escuchado. Vamos a hacer Irlanda en 35 años. ¿Qué pasó? Fuimos a Irlanda también, charlamos con economistas. De nuevo, datos que les voy tirando, que están mucho más desarrollados en el libro. El IVA en Irlanda es del 23%, acá en Argentina es del 21%. El impuesto a los trabajadores llega a una alícuota del 50%, acá en Argentina la máxima es 35%. Tienen empresas estatales de todo tipo, el correo, la televisión pública, hicimos videos también ahí. Y finalmente, la que yo siempre destaco porque es mi preferida, es la empresa de agua irlandesa, que provee agua potable y gratuita para toda la población. O sea, vos abrís la canilla en Irlanda, podés tomar el agua y encima no te cobran nada. Siempre y cuando seas un hogar. ¿Quiénes pagan? Las empresas. Esta es la forma de financiarse de la empresa. Con lo cual, si Milei quiere tomar un ejemplo libertario, que tome ese ejemplo del agua y que no sea el servicio que más nos subió a nivel país, fue el servicio que más subió, fue el del agua. Entonces, si bien son distintas empresas las que lo administran según las provincias, lo que quiero decir es, entonces no encontramos un ejemplo libertario. ¿Pero qué es lo que toman de Irlanda? Porque algo tienen que tomar. Y acá es donde yo siempre muestro una de mis falacias también favoritas, que es la falacia del cherry picking. Que fíjense, esto se los digo porque les va a servir para la vida, porque lo cometemos todos, esta falacia. Las falacias también, eso es importante destacarlo, porque el primer libro se llama Falacias Libertarias. Falacias cometemos todos tenemos errores lógicos en los cuales, y más sobre todo cuando queremos convencer a alguien de algo, solemos cometer errores lógicos. Suprimimos información, damos información incompleta y demás, eso nos pasa a todos. El problema de los libertarios es que lo hacen todo el tiempo. Pero vamos a la falacia que para mí es la que más utiliza Milei, que es la del cherry picking, que quiere decir seleccionar cerezas. Es como si yo tuviera acá un cajón de cerezas, y entonces yo les quiero vender algo, les muestro una cereza, voy, les muestro otra cereza linda, y en realidad estoy ocultando que en mi cajón tengo toda cereza podrida. ¿Cuáles son las cerezas que muestran en Irlanda? Porque no es que al tipo se le ocurrió Irlanda y no tiene manera de defenderlo. Vos vas a Milei y le decís, che, ¿por qué Irlanda? Y te va a decir estas dos cerezas. ¿Cuáles son? Cobran bajo impuesto a las empresas, 12,5% de impuestos pagan las empresas en Irlanda como renta, y esto es más bajo que en la Comunidad Europea. Entonces, ¿qué pasa? Como Irlanda está dentro de la Comunidad Europea, las grandes multinacionales se instalan en Irlanda para vender al resto de Europa, ¿tá? Y tributan solo en Irlanda. Entonces, imagínense, Alemania, Francia están tirando la bronca diciendo, che, se están instalando las empresas ahí y me vendés a mí, ¿tá? Entonces, ¿esto qué hizo? Que, por ejemplo, en el año 2015 el PBI creciera más de un 25% en Irlanda. Cosa que para los que más o menos leemos los números de PBI, eso es algo imposible. O sea, China a todo trapo crece un 10%, 12%. No puede nunca crecer un país un 25% de un año al otro. ¿Qué fue lo que pasó? Estas grandes multinacionales registraron sus patentes ahí. Entonces, artificialmente el PBI creció y creció enormemente. Y como en Irlanda son poco más de 5 millones de habitantes, cuando vos dividís ese PBI total por 5 millones de habitantes, te da uno de los PBI per cápita más alto del mundo. Entonces, ¿cuál es la otra cereza que te muestra? Impuestos bajos, una, que es la que ya dijimos. La otra cereza que te muestra es PBI per cápita de lo más alto del mundo. Listo. Ya está, te mostré dos cerezas. Está perfecto Irlanda. Ahora pará, no me estás contando lo del IVA, no me estás contando los impuestos a los trabajadores, no me estás contando que hay planes sociales por si te quedas sin trabajo, no me estás contando que hay planes de vivienda que incluso funcionan mal, no me estás contando que hay educación y salud gratuita que funciona mal. Digo, que funciona mal, por eso quiero decir toda la matices, no estoy diciendo estoy defendiendo a capa y espada de Irlanda con su estado interventor, sino que intentan, por distintos medios, de ir totalmente a contramano de lo que plantean los libertarios. Pero ellos lo que nos muestran es estas cerezas donde tratan de vendernos este esquema o este modelo. Bueno, en definitiva, digo, para hacerlo más corto y breve, en el libro está un poco más desarrollado desde ya, no hay ejemplo libertario en el mundo. También alguno acá me podrá decir, bueno, pero el país número 1, la tierra de la libertad, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene déficit fiscal hace más de 20 años, esto que nos torturan de que el déficit fiscal, el superávit fiscal es lo más importante que hay, 20 años de déficit fiscal. Tuvieron el plan de infraestructura más grande de toda su historia hasta hace no poco, con Biden. O sea, estímulo a la demanda constante. De hecho, los hogares están hiperendeudados porque justamente están estimulando la demanda constantemente. O sea que Estados Unidos no es ningún ejemplo libertario, ni mucho menos, y ahora con Trump creo que no quedaron dudas, ¿no? Proteccionismo de extremo, poner aranceles a todo el mundo, o sea,
Trump cuando dice quiere volver a ser grande nuevamente, ¿qué hace? Pone aranceles. Y este nos dice que quiere volver a ser grande nuevamente y que nos libera la economía. O sea, todo lo contrario a lo que plantea alguien que sí sabe y que sí fue grande, como Estados Unidos, que después si quieren exploramos también eso. Alguno me podrá decir, bueno, yo no quiero ser el número uno, quiero ser el país que más crece. China, Partido Comunista a la cabeza, es un socialismo con características chinas. Para invertir tenés un plan quinquenal, que acá Perón había empezado con los planes quinquenales antes que China. China arrancó después, y fíjense ahora cómo está, con los planes quinquenales mucho más desarrollados, que para mí es algo clave, también da para charlar más en profundidad, pero lo que quiero decir es, China, para que se den una idea, si vos querés instalar una fábrica de algo, el Estado te dice dónde la tenés que instalar. El suelo nunca se desprende, como vimos antes, y eso es el eje fundamental, que se habla poco de China, es la inversión en infraestructura enorme. Tiene la empresa de constructora más grande del mundo, con 350.000 empleados, y en China, en solamente 6 años, gastaron la misma cantidad de cemento que todo Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, para que se den una idea de la inversión en infraestructura, rutas, ciudades nuevas, puertos, aeropuertos, todo lo que se ocurra. Yo creo que si hay que definir de una sola palabra o de un solo concepto a lo que es China, diría inversión en infraestructura. Después el sistema económico diría que está casi en un segundo plano. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen, en función de lo que veníamos charlando antes, es que justamente ponen al servicio de las inversiones todo lo máximo que puedan hacer de infraestructura. O sea, el Estado está, en definitiva, al servicio de las inversiones. Entonces China no tiene absolutamente nada, si nosotros en Argentina al revés, ¿no? Y ustedes lo están padeciendo, la falta de gasto en infraestructura. O sea, hay una falta de inversión en infraestructura. Entonces, que Milei nos cuente que quiere ser potencia, que ahora dijo lo de Malvinas, que a Malvinas iba a convencer a los malvinenses, más allá de la burrada en general, de concebirles entidad a los malvinenses, digo, también el concepto de lo que dijo está mal. Porque él dice, van a ser cuando seamos potencia. ¿Cómo vas a ser potencia sin inversión en infraestructura? No existe, que me dé un solo ejemplo, porque no hay. Estados Unidos, China, no existe país, Alemania, ningún país, Japón, ningún país que se haya desarrollado que no haya invertido y muchísimo dinero en infraestructura. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos con la reducción del gasto en infraestructura, obra pública, por el piso, en mínimos históricos. Entonces esto no hay posibilidad de que salga bien, en términos por lo menos que se plantea, lo que él plantea hacia nosotros. Podemos ver si le va bien en otras cosas, pero quiero decir. Entonces, bueno, alguno me podrá decir, bueno, pero a mí no me interesa ser ni China ni Estados Unidos, me interesa vivir bien. Y es lógico. ¿Dónde es donde mejor se vive? Bueno, donde mejor se vive es en Europa, más precisamente en los países nórdicos. Países nórdicos tienen mayor presión impositiva del mundo, empresas públicas de energía renovable, y yo destaco siempre la empresa sueca, que es la de bebidas alcohólicas, que monopoliza la compra y venta de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea, en Suecia para tomarte un vodka pagas carísimo, porque el Estado controla esa empresa para que no tomes demasiado alcohol de alta graduación. O sea, que imaginemos hasta qué punto los países nórdicos se meten en tu vida en términos libertarios, ¿no? Aparte que cobran muchísima cantidad de impuestos, en fin. Lo que quiero decir es no hay ejemplo en el mundo, no hay ejemplo, y esto es un gran problema con el que se encuentran los libertarios. Entonces, ¿cuál es el relato? Y con esto ya vamos cerrando un poquito, así le abrimos a preguntas. ¿Cuál es el relato que entonces nos tiene que vender Milei? Fuimos primera potencia mundial. Y eso lo exploramos en el libro. En 1895, más precisamente. ¿Cuál es la fuente? 1895, sí, hace muchísimo. 1895... Primero, lo que hay que aclarar es, las cuentas nacionales en Argentina empiezan a aparecer, empezamos a tener cuentas nacionales, no tan fiables de hecho como las que tenemos ahora, pero quiero decir, en la década del 40. O sea que todo lo que hay previo a la década del 40 son estimaciones muy pobres, no solamente en Argentina, generalmente en todo el mundo. En 1895 lo que hay fue un recopilador de esta información, de cierta información, aproximaciones, que se llamaba Madison. Este Madison recopiló solo para ese año 36 países. Y trató de proyectar el PBI per cápita. De esos 36 países, Argentina figura sexto. Ahora, ¿qué es lo que hay para decir acá? Primero, el PBI per cápita, ¿te marca si sos potencia o no? No. Es como si yo les dijera que Luxemburgo o Liechtenstein, que hoy son los países con el PBI per cápita más alto del mundo, son potencia. No son potencia. El PBI es Estados Unidos o es China, o sea, es el PBI global. No es lo que el PBI sobre la población, sino vos sos potencia en función del PBI. Y Argentina nunca estuvo primero. Nunca. No hay registro histórico, no hay nada que avale que Argentina haya estado primero. Y encima es en PBI per cápita, insisto, no es en PBI global del país. Y aparte de todo, de que la fuente no es confiable y demás, ¿cuánto se vivía? Porque Milei en un discurso en Davos dice, un buen símbolo de prosperidad es la expectativa de vida. Con lo cual dije, de nuevo, otra vez que dice algo que tiene razón. Es cierto, tu expectativa de vida, si vos tenés un país desarrollado, vive más, ¿no?
¿Cuál era la expectativa de vida argentina en 1895? De nuevo, estimaciones endebles de la época, 33 años. Alguno me podrá decir, bueno, es poco comparativamente, pero tenés que comparármelo con otro país. Bueno, en Australia, que supuestamente nosotros lo superábamos, bueno, Australia se vivía 53. O sea, 50, estamos hablando de 20 años de diferencia, o sea, abrumador la diferencia, abrumadora. Y con respecto a Europa, 40 y pico de años todos los países de Europa. O sea que en Argentina no era un país que estaba bien. De hecho, justo para ir a La Rioja, pasamos por, ahora se me fue el nombre, el médico que hizo el informe, Vialet Masset, que hizo los informes de la época mostrando toda la enorme desigualdad que había, cómo eran explotadas las mujeres, los niños en la época y demás. Pero bueno, yo eso generalmente no lo uso tanto porque generalmente cuando uno trata de conversar con un libertario no le gusta, digamos, hablar de informes de la época y demás, sino que trata de ir a los números. En los números concretos se vivía 33 años, en Australia 53. Y aparte de todo, la frutilla del postre, que es producto de la investigación del libro, lo que encontramos es que encima tampoco era liberal Argentina en esa época, porque los impuestos a las importaciones eran 6 veces mayores a los actuales. O sea que se recaudaba fundamentalmente con impuestos a las importaciones. O sea que es mentira que era liberal, es mentira que era la primera potencia del mundo. O sea que esto es una falacia absoluta, digamos, en todos los sentidos. Todo parte de un relato. Bueno, y en definitiva, a ver, para cerrar, ¿qué es lo que nos podría decir Milei si lo tuviésemos acá? Que claramente no va a venir acá. ¿Visitó por lo menos? Catamarca no, fue una de las provincias no visitadas. Bueno, bien. Entonces, no, que venga, que tiene que venir. Bueno, ¿qué pasaría si nos aparece acá Milei y me escucha todo lo que dije? Más allá de que dimos varios argumentos, él me podría decir una famosa, por eso les digo, una famosa y recurrente falacia que él marca, que es, lo tuyo es una falacia ad populum. ¿Qué quiere decir falacia ad populum? Que yo, evidentemente, enumeré un montón de países donde esto no funcionaba, donde no se aplicaban estas medidas, pero las ideas de Milei pueden ser tan geniales que ningún país del mundo las aplicó y pueden ser buenas. A ver, hagamos de cuenta que estamos en la edad esclavista, acá, un segundo, que somos todos esclavos, ¿no? Y yo levanto la mano y digo, somos todos esclavos, pero propongo algo mejor. Propongo un sistema donde laburemos 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, vamos a estar mejor. Y alguno levanta la mano y me dice, ¿y dónde se probó eso? Etapa esclavista, no se había probado nunca. Y obviamente el que levante la mano y me cuestione eso, va a tener razón, puede decir es verdad. Perdón, no va a tener razón, quiero decir, ¿no? O sea, me va a decir, ¿dónde se probó eso? Y yo le voy a decir, no se probó en ningún lado, pero es una muy buena idea. ¿Qué es lo que puede estar pasando? No es lo que pasa, pero ¿qué es lo que puede estar pasando? Es que Milei nos diga, mirá, yo tengo una propuesta recontra superadora, no se aplicó en ninguna parte del mundo y ustedes no la están viendo. ¿Vamos? Ahora, ¿qué se le responde a eso? Bueno, lo que se le responde, a mí, yo lo respondo con una falacia que se llama la falacia de la solución perfecta. ¿Qué es? ¿Qué pasó en Argentina cada vez que nos acercamos más a las ideas de Milei? ¿Qué pasó? Tenemos el caso que exploramos en el libro de la dictadura militar a partir del 76. ¿Qué fue lo que pasó en el 76 a partir de que asumió la dictadura militar? Liberalizaron, están los 12 puntos de Martínez II del 2 de abril del 76. Cuando vos se lo das a un libertario esos 12 puntos y se lo haces leer, te va a decir, estoy de acuerdo con todos. ¿Por qué? Se suprimió la ley de alquileres, se liberalizó el comercio exterior, en fin, se liberalizaron los precios máximos, todo liberalizador, todo con la palabra libertad aparte, ¿no? Entonces, cuando vos le mostrás esto a un libertario te dice, no, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Había déficit fiscal. Entonces, de nuevo, es una falacia de la solución perfecta o de 5 para el peso, si lo queremos decir. Siempre falta 5 para el peso. Entonces, obviamente, ¿cómo te vuelvo a vender esto? Y le faltó algo. Está bien. Pero si suponete yo me sirvo acá el vaso lleno de agua y yo voy tomando agua, ¿tengo que tener más sed o menos sed? Menos sed. Y los libertarios, ¿qué es lo que me dicen? No, te tenés que terminar todo el vaso para no tener sed. Digo, no, pero escúchame, yo a medida que voy tomando el vaso, voy teniendo menos sed. Entonces, a medida que yo aplico políticas liberales, se tendrían que empezar a ver los frutos de lo bueno y lo fantástico que vos me estás planteando. Y sin embargo, lo que obtuvimos en el año 76 fue la caída del salario real más grande de toda nuestra historia. 37 puntos cayó el salario real en el año 76. Nunca se dio ese antecedente en toda nuestra historia. A partir de las políticas liberales. Y cuando uno ve la serie histórica, ¿qué es lo que dice Milei? No, pero expandieron el gasto público. Efectivamente hay una reducción del gasto público en el 76, en el 77. ¿Y sabe lo que ocurre en la dictadura en el 78? Expande el gasto público a través de la obra pública. Y vos decís, ¿por qué? Tenían toda la suma del poder público. ¿Qué fue lo que hizo que la dictadura aumentara el gasto público? Que el sistema no funcionaba, que la economía no se reactivaba. De hecho, los números más fuertes de la dictadura de baja, del PBI, de baja del salario, son en el 76 y 77. A partir del 78 empiezan a construir rutas, como por ejemplo lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata y demás. Porque el sistema, ¿cómo?
Bueno, lo del Mundial, lo que pasa es que en la cancha de River ahí hubo todo un problema, no sé, para los hinchas de River lo deben saber, ¿no? Que en realidad dijeron que lo iban a financiar, pero no lo financiaron, la reforma del Monumental. Bueno, en definitiva lo que quiero decir es que no funcionó. Cada vez que liberalizamos funciona peor. Entonces, ¿por qué ahora me vas a decir que si no tengo déficit fiscal va a funcionar mágicamente? Y de hecho, tal es así que en el reporte anual del FMI del año pasado, del 2024, para la Argentina el FMI tiene déficit fiscal. O sea que encima de eso que nos dicen es mentira. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay una trampa contable que aplica Caputo, que es justamente toda la deuda, y lo voy a hacer muy sencillo, sobre todo para quienes no siguen los temas económicos, que es que toda la deuda que emite el Banco Central en pesos, que paga una determinada tasa de interés, hoy en día no lo contabilizan como plata que pierde el Estado, como déficit, sino que lo mandan todo al vencimiento, ¿no? Entonces yo emito una letra de acá a 2 años, entonces no te voy contabilizando mes a mes lo que tendría que pagar de tasa de interés, te lo pago todo al final. Si vos contabilizás mes a mes qué es lo correcto y qué es lo que hace el FMI, porque el FMI podemos tener miles de críticas, pero tiene técnicos que más o menos entienden cómo funcionan los números y más o menos saben cómo ordenar los números. Bueno, cuando vos contabilizás correctamente esos intereses que Argentina tiene que pagar, Argentina da un déficit fiscal en el año 2024 de 3,4 puntos. O sea, Argentina tiene déficit fiscal. O sea que esto que nos dicen que tenemos que hacer distinto, no es distinto. Igual yo siempre digo que no lo digo muy alto porque no quiero que sigan recortando, digo. No es que quiero que ahora recorten este 3,4 porque vamos a estar peor todavía. Pero digo, ni siquiera, aparte si tuviésemos superávit, tampoco estaríamos mejor. Es una mentira, de hecho menos del 20% de los países tienen superávit fiscal, no es algo estrictamente necesario. Bueno, en definitiva, como un poco les traté de graficar, no hay ejemplo libertario ni hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia los costados, no es cierto. Lo que intentamos hacer desde los libros, para que se lleven y si quieren ahora lo conversamos con las preguntas, es justamente, yo propongo que la mejor forma de convencer, por lo menos la más probada por mí, justo ahí cuando estábamos conversando con algunos afuera les contaba que quien me organizó todas las presentaciones en Tierra del Fuego fue un chico de 22 años que había votado a Milei y que se había arrepentido a partir de ver todos los videos y el contenido que nosotros hacemos, con lo cual para mí ese es el orgullo más grande que me puedo llevar, pero lo que quiero decir es que sí se puede convencer al otro, que si puedo dar 2 tips, por si no me lo preguntan, los digo ahora, que no tenía previsto, es tratar de entender primero, no ponerse violento, primero tratar de entender cuál es la lógica. El libro lo que trata de hacer es entender la lógica, porque imagínense este ejemplo que yo les di del índice de libertad económica. ¿Yo qué podría haber dicho? Che, estos países no son libres por esto, esto y esto, punto. No, lo que hay que hacer es seguir explorando, seguir la lógica. Cuando, por ejemplo, en el mercado, pongo un caso muy en el extremo, lo que fue la compra y venta de órganos. ¿Se acuerdan que provocó bastante indignación, que ahora está fuera de agenda, menos mal? Pero vamos a traer un poquito para llevarlo a un caso en el extremo. Que es, de nuevo, tiene una lógica interna. Entonces, ¿vos qué sensación les produce si yo les digo estoy a favor de la compra y venta de órganos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dirían? Bueno. Pero digo, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Por qué? Creería que no. Que no, pero díganme por qué no, éticamente, correcto, eso era lo que quería que digas, listo. Éticamente, entonces, no, flaco, tenés un problema ético si pensás que tenemos que estar. Ahora, ¿qué pasa si yo converso con él y le digo, tenés un problema ético? ¿Qué va a pasar con la otra persona? La otra persona está convencida. Entonces, yo no estoy interiorizándome en el pensamiento del tipo. Entonces, yo lo que propongo desde el libro, que quizás es un poco disruptivo, es decir, bueno, imaginémonos qué pasa si hay compra y venta de órganos. Hagamos el ejercicio juntos de qué es lo que pasa, cómo se está administrando ahora y qué va a pasar según tu propuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente, si vos sos una persona muy pobre que querés vender un órgano, evidentemente sos el único que está acá, que aparentemente como se presenta todo desde la óptica individual, posiblemente te paguen, no sé, pongo un número cualquiera, $1.000.000 por un órgano. Entonces te salvás. La verdad que, porque si vos no querés tener tu órgano, sos libre de tu cuerpo, pum, vendés un órgano y te ganaste $1.000.000. Ahora, ¿cuál es el problema? Que toda la visión de los libertarios, que es individualista, hay que llevarlo a lo general. Entonces vos decís, bueno, ok, a partir de ahora todos podemos vender órganos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con un país con un 38% según el índice de pobreza? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un montón de gente dispuesta a vender órganos. Entonces, ¿sabes qué? Con el órgano que te pensaba ganar $1.000.000, ya no te ganás $1.000.000. Vas a llegar a pagar las cuentas, lo que debes. ¿Tá? Y capaz te trae algún alivio en ese sentido. Pero ¿cuáles son las conclusiones generales? El rico, cuando necesita un órgano, va a ir y va a comprar un órgano fácilmente.
El pobre va a tratar de salvar las papas y vender un órgano, y lo peor de todo es que el pobre que no tenga plata, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a morir. Entonces, lo importante en la lógica libertaria es tratar de hacer entender que desde la visión individual vas a estar peor. Si lo manejamos en el mercado de trabajo, lo mismo. Los libertarios dicen que justamente, como por ejemplo tenés 8 horas diarias de trabajo, si a vos te dejaran trabajar 20 y dormir 4, ganarías más plata. Entonces vos decís, bueno, ganaría más plata si trabajo 20 horas por día. Bueno, en principio, si te ofrece uno hacer eso, puede ser. ¿Quién es el que impide que te ofrezcan 20 horas? El Estado, porque las 8 horas son lo máximo. Entonces el Estado es el culpable de que vos no seas millonario, ¿no? O que vos ganes un montón de plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ok, liberamos eso, sacamos las 8 horas diarias. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber más gente que, como tiene que subsistir, porque hay condiciones sociales que así lo determinen, van a empezar a aceptar trabajar 12 horas y así sucesivamente hasta que sean 20 horas. ¿Estamos? Y entonces, uno lo que puede decir es, che, pará, no es solamente que te lo estoy mostrando así. ¿Qué pasaba cuando no había derechos laborales? ¿Estábamos mejor o estábamos peor los trabajadores? Estábamos peor. Entonces, me parece muy importante a quien piense, y más en años de elecciones, a quien piense en términos individuales, responderle en términos individuales, que es la lógica que comprende. No es tratar de dar lecciones de moral, eso si quieren es algo más de largo plazo, es algo más que podemos hacer los años no electorales, pero lo que quiero decir es en los años electorales hay que tratar de hacer entender que bajo la lógica libertaria, individualista, con estas medidas vas a estar peor. ¿Por qué vas a estar peor? ¿No? Porque la apertura de importaciones, yo quiero pagar barato un producto, listo, sí, echan a la gente de la fábrica que compite. ¿Qué pasa con esas fábricas que generan desempleados? Y esos desempleados pujan por tu salario. Entonces vos no vas a poder pedir aumento de salario porque va a haber un montón de gente que va a querer hacer tu laburo por 2 mangos. Entonces a vos individualmente te va a joder. No tenemos que hablar, no, porque la industria nacional es lo importante y el peronismo, ¿no? Y hay que defender la industria. No, hay que apelar al discurso individual. Y esa persona de esa manera lo va a entender porque así lo ha entendido con mi ley. Entonces va a ser más fácil que entren esos conceptos ahí. Y bueno, lo abrimos a preguntas y muchas gracias por la atención. Bueno, abierto. A ver cómo están. ¿Vos creés que no se hizo para llegar a que Milei, ¿escuchás? Sí, ahí sí. A que Milei gane? O sea, nosotros, creo que los que militábamos y todo, también lo sabíamos, inclusive a mí una de las primeras personas que empezó a hablar de esto, me acuerdo que fue Franco Villamay, que nosotros no lo veíamos esa parte, y nos decía, tengan cuidado porque este tipo va a ligar, o sea, nosotros decimos que el tipo no llega y va a llegar. Se salió a militar y a contarle a la gente lo que iba a pasar. ¿Vos crees que no se hizo lo suficiente? Porque o sea, los chicos todavía lo siguen, inclusive ahora, como te decía hace un rato, los chicos, los jóvenes, hay jóvenes que todavía lo siguen defendiendo. Jóvenes que perdieron y sus abuelas perdieron la jubilación y no tienen los medicamentos, y su familia, y ellos aún así lo siguen defendiendo. Sí, a ver, primero me parece que también en la parte de lo que conversábamos antes, me parece que hay un componente, si no entendemos que hay un componente lógico en la elección de Milei, tenemos la mitad de la batalla perdida. A ver, si vos tenías 18 años cuando asumió Macri, vos pasaste 2 gobiernos, tanto el del PRO o Juntos por el Cambio y el de Unión por la Patria, en los cuales entre los 2 gobiernos, o sea, ahora cuando se presentó Milei tenías 26 años, vos tuviste 8 años en los cuales cayó el salario real y aumentó la pobreza. O sea que es totalmente normal que vos pienses que tiene que haber una tercera opción posible, porque los 2 principales partidos políticos no te subieron a resolver los problemas más básicos. O sea que para alguien que tenía 18 años siempre ganó menos, siempre le rendía menos el salario. Entonces, si no entendemos que la elección de una tercera opción es totalmente lógica, no tenemos parte del problema resuelto. A partir de esa lógica, obviamente, cuando uno estudia, cuando uno lee esta clase de libros y demás, obviamente te das cuenta que en realidad lo que va a hacer Milei es deteriorar todavía más las condiciones pésimas que ya tenías. O sea, vas a generar una involución. ¿Por qué? Porque el problema va más allá del gobierno de turno. Acá hay un problema a nivel global, por eso tenemos los despelotes que tenemos a nivel mundial. O sea, acá el sistema capitalista cada vez se está concentrando más la riqueza, todos lo sabemos, por esto, algunos lo llaman tecnofeudalismo, en toda la concentración que se da en las grandes tecnológicas, que hace que obviamente cada vez la situación de los trabajadores en el mundo, no solamente en Argentina, sea cada vez peor.
La única vía de contención de un trabajador en este caso es que tengas un Estado que juegue a tu favor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si este Estado encima dice, no, yo me retiro, soy anarcocapitalista, bueno, está sonado porque los impactos te van a pegar de lleno. El tema es que me parece que a los jóvenes, mira, yo entre mi formación tengo un MBA en la Universidad de Tela, en la cual teníamos una materia que era negociación. A mi modo de ver, para convencer, sobre todo para quienes están acá, que militan, lo importante, lo principal en una negociación es lo que se llama escucha activa, que es quedarse escuchando lo que el otro dice, cuáles son sus preocupaciones en forma activa, procesando, no escuchar en modo automático, ¿no? Sino escuchar qué es lo que nos dicen, cuál es su preocupación, qué es lo que está pasando. Y en función de esas preocupaciones, armar una respuesta medida a la persona. Si la persona está preocupada porque no encuentra trabajo, explicar justamente esto que estamos hablando de la destrucción del trabajo industrial, a través de la apertura de importaciones, por ejemplo. Si la persona, no sé, está preocupada por el medio ambiente, hay muchos jóvenes que están muy preocupados por el medio ambiente, sobre todo los jóvenes, el terrorismo, en realidad tendríamos que estar preocupados todos. También en el libro exploramos lo que es el medio ambiente. Bueno, mi ley directamente niega el cambio climático por la acción humana. Entonces, che, vos estás preocupado por el medio ambiente, bueno, pero mira, tenemos un presidente que no cree que esto, o sea, que imagínate lo que nos va a pasar, ¿no? Si no cree el presidente, nos retiramos de la última convención que se hizo en Azerbaiyán sobre el cambio climático, o sea, no mandamos delegación, para que entendamos, mandamos y la retiramos, peor todavía, más improvisado todavía, porque gastamos en ir y encima la retiramos. Pero bueno, digo, entonces uno tiene que, a mi modo de ver, es como la mejor venta, es como cuando, ¿no? Hay un vendedor de autos, ¿hay algún vendedor de autos acá? Bueno, ¿qué tenés que tratar de escuchar? Y bueno, ¿qué es lo que necesitas? Si es una familia numerosa, bueno, tengo que venderle el auto con más asientos. Y así, no hay una única fórmula para convencer, no existe. Me parece que tiene que ir acorde a los intereses de cada persona. Lo que sí pienso es esto que les dije antes, que tienen que apelar a la lógica individual. No piensen, no, tenemos que estar todo bien, porque eso es tu lógica, y está bien, y yo agradezco que seamos todos compañeros, que tengamos una lógica colectiva, pero no es la lógica que han logrado persuadir, entonces hay que aplicar la lógica de ellos. Y me parece que es la única manera de lograr convencer, o por lo menos la que a mí más me resultó, ¿no? Después no, obviamente insisto, en años no electorales uno tiene que tratar de hacer esa lucha, no es que digo bajar las banderas, digo bajar algunas banderas por un ratito para tratar de convencer y después volver a reivindicarlas. Me di cuenta, Milei usó un poco de psicología para llegar al objetivo que era ser presidente. Más o menos lo que me acuerdo del secundario, que uno tiene que pasar por ciertos procesos para ser presidente. Primero tiene que ser intendente, gobernador, diputado nacional, ¿cómo es? Para llegar a presidente. Creo que no pasó por el proceso ese. No, bueno, él fue diputado, no, a ver, él sí tuvo las características de lo que fue Milei, fue claramente que ha logrado ser electo presidente con poca gestión territorial, ninguna gestión territorial en realidad, ni siquiera gestión empresarial, que eso es algo que se habla poco, ni siquiera fue gerente general de una empresa, él fue asesor financiero de Eurrecan, ese fue su antecedente, de hecho yo lo conozco de ahí, lo conocí personalmente, de ahí, y digo, pero ese salto es cierto, es un perjuicio, es perfectamente legal, pero es claramente un perjuicio que se nota hoy en la gestión, de que no tiene experiencia de gestión, eso se nota, ¿no? Está bastante marcado, y ser diputado, con todo el respeto para los diputados, no te da experiencia en gestión, en todo caso te da una expertise en conocer el funcionamiento de un área del Estado, pero que claramente no es la que gestiona, no es la que ejecuta, sino lo que haces en diputados es dictar leyes o discutirlas. Te hago una consulta, viste que también como la respuesta de todo esto es la inflación, viste que todo el mundo dice, sí, porque bajó la inflación, pero bueno, la verdad es que en la práctica, los que vamos a comprar todos los días, los alimentos y de hecho también los servicios, el número es abismal, la suba, y que también tengo amigos y amigas que tienen empresas, por ejemplo, y que también los servicios de semana a semana o las cosas que compran de semana a semana van encareciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, claro. La respuesta es un poco metodológica. Yo te la doy completa, después ustedes recorten en función de cuán ávida está la otra persona de escuchar lo que le van a decir, ¿no? Para que ustedes sepan, primero, la inflación como concepto acá y en cualquier parte del mundo no se puede medir en forma acabada. Vos no podés decir cuánto
aumentaron los precios de todos los bienes de la economía. Entonces, ¿qué hacen todos los institutos de estadística del mundo? Seleccionan una canasta de bienes que empiezan a medir. Y que esa canasta, obviamente, cada bien no pesa lo mismo, pesa distinto. Esa canasta que hoy en día Argentina mide para medir la inflación es una canasta que está hecha en el 2004. Esa canasta, que no lo dije, es muy importante que sea representativa de tu consumo. Por ende, en Argentina va a pesar mucho la carne y en Japón, que comen sushi, va a pesar mucho el pescado. ¿Vamos? Entonces, en función de eso, es que esa canasta está elaborada en el año 2004. ¿Cómo se compone esta canasta? Bueno, por ejemplo, los alquileres pesan un 3,43% de la canasta total. Estamos hablando que pesa nada, o sea que a vos te aumentan el alquiler. ¿Y los alquileres cuánto aumentaron el año pasado? El doble que la inflación. O sea que los alquileres te pesan muy poquito, a vos te matan con el alquiler, vos lo sentís fuerte en el bolsillo, pero en el cómputo de inflación es totalmente marginal. Los servicios, bien marcabas vos, aumentaron en promedio un 400% a nivel nacional. ¿Cuánto computan? Y cada servicio, de nuevo, todos por debajo del 10%, muy poquito, también marginal. El transporte computa muy bajo. Sí computa fuerte lo que son los alimentos, ¿no? En esa canasta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si vos medís todo con esa canasta del 2004, insisto que se hizo en el 2004, lo que da es que, por ejemplo, los salarios, y eso es parte del relato del gobierno, recuperaron frente a la inflación. Vos decís, che, ¿cómo puede ser? Pero ¿a quién en el salario? Y obviamente cuando comparás, tenés que comparar peras con peras, manzana con manzana, ¿no? O sea, el salario no es me ascendieron y entonces ahora gano más. No. En el mismo puesto, haciendo lo mismo, ¿quién gana más con respecto a lo que se ganaba en el cierre de Alberto Fernández? Prácticamente nadie. O sea, eso no es una verdad. En función de eso es que se construye el relato de que los salarios alcanzaron la inflación. Ahora, había una canasta que se mandó a hacer en la época de Macri, en el 2017, en la cual ponderaba un poquito más los servicios. No es que era muchísimo más, no es que era un 15% de los servicios. No, ponderaban un poquito más. En esa ponderación distinta de esa canasta que se hizo en el 2017, da que la inflación en el año pasado fue 16 puntos mayor a la actual. ¿Esto qué quiere decir? Puede parecer un detalle menor, 16 puntos sobre una inercia que veníamos un 200% de inflación, puede sonar poco, pero fue lo suficiente como para que se vea que el salario no había recuperado con respecto a la inflación. ¿Con esto qué te quiero decir? Para mí, cuando alguien te dice la inercia inflacionaria está a la baja, o tenemos una inflación de 2-3%, para mí lo que hay que mostrarle son los casos concretos de los servicios que aumentaron todos por encima, todos ejemplos o algo que particularmente le preocupe a la persona. Y realmente la forma de uno de saber cuánto te afecta o no la inflación, que es algo que no hace nadie, pero que habría que hacer. Bueno, acá yo tengo a Lean, que es quien me maneja las redes sociales, que hace eso, digo, porque hay gente obsesiva que lo hace, él es uno. Es obsesivo para las redes y también para estas cosas, que es anotar absolutamente todos tus gastos. Entonces, no, haces eso, no, Lean, no me vas a quedar mal. Bueno, y entonces ahí vos podés hacer tu canasta propia en la cual ves cuánto te aumentó todo. ¿Estamos? Entonces ahí, en función de esa canasta tuya, esa va a ser la forma más representativa tuya. ¿En qué gasto? Alquiler. Bueno, me subió un 20%. Bueno, entonces, ¿cuál fue mi inflación? Que en realidad es la que me importa a mí. Bueno, sin lugar a dudas te va a dar muchísimo más alta que la del INDEC. Y con respecto a los alimentos, sí tuvieron una inercia hasta ahora parece que hay un rebrote de esa cuestión, de una inercia a la baja. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno inercia a la baja inflacionaria. No estoy diciendo que bajaron los precios, estoy diciendo que aumentaron menos que en diciembre del 23, por ejemplo, ¿no? En diciembre del 23, vos lo que tenías era una inflación de un 25% medida por el INDEC, que estaba mucho más alta que la que tenés ahora. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué da esa baja? Sobre todo en alimentos lo que ha habido es que ha habido una apertura de importación de alimentos, lo cual ha hecho que algunos alimentos no aumenten tanto como aumentaban en el resto. Y es un poco, venimos de La Rioja, estaban todos preocupados por la industria textil de La Rioja, lo mismo que acaba de pasar, acaban de bajar los aranceles en La Rioja y ahora están todos preocupados y posiblemente tengas que, porque tiene efecto eso, no es que estamos negando el efecto, posiblemente tengas todo lo que son indumentarias con una inercia inflacionaria más a la baja, no tan alta como tuvimos hasta ahora, porque va a ocurrir, porque si vienen productos de afuera que te destrozan la industria, va a haber una inercia. Esto no quiere decir que van a bajar los precios, no es que van a comprar remeras, buzos y pantalones más baratos a partir de mañana, no, pero van a ver que van a aumentar menos que el resto de los precios de la economía, a costa de que de destruir la industria local. Pero esto efectivamente se va a dar. Entonces me parece que hay que tratar de demostrar, bueno, yo ahí te di muchos datos, pero capaz que seleccionar a ver de qué manera la otra persona puede entender
que en realidad lo que te importa no es la inflación, sino cuánto te rinde tu salario. Tu salario te rinde más o menos, porque esto es un engañapichanga, es decir, no, el problema es la inflación. Si la inflación mañana es cero, ¿solucionamos el problema de Argentina? No. Y si fuera cero, así todo, hay otro recurso más. Nosotros venimos de Chubut, y en Chubut saben que la parte empresaria pesquera, ¿saben cuál fue la propuesta salarial que hizo para la nueva temporada de pesca? Quita del 30% de salario. O sea, una baja del 30% de salario. Esa fue la propuesta salarial. Entonces, lo que quiero decir es, si la inflación es cero, van a encontrar la manera de bajarte el salario también. ¿Qué pretestan? No, que está... Es que realmente están mal también por el tipo de cambio atrasado. Es más complejo, ¿no? Pero quiero decir... Te quería preguntar, vos decís, el experimento libertario no le sirve ni a los trabajadores ni a los capitalistas. ¿Quién financia, si has podido rastrear, quién financia el experimento libertario? Sí, cuando digo capitalistas lo digo en general. Esto, menos mal que me lo preguntaste, así lo puedo aclarar. Yo hablo en términos muy generales cuando digo el capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una persona o un grupo económico que ha acompañado, por ejemplo, al presidente. ¿Se acuerdan que estuvo en un hotel los primeros días, ni bien ganó? Bueno, eso fue IRSA, que quien está a cargo de la empresa es Einstein, que es el presidente, el dueño de la compañía. Ahora, esta persona lo que se ocupa son de proyectos inmobiliarios. Entonces, si Milei lo que quiere hacer es vender todas las propiedades del Estado, obviamente este capitalista se va a ver recontra beneficiado, porque va a comprar por 2 mangos los terrenos nacionales. No es que tampoco estoy teorizando sobre que va a hacer esto, ya lo están haciendo. Y de hecho, ampliaron la posibilidad. Antes el Tribunal Nacional de Tasación era el que te determinaba cuánto valía un terreno, en base a cuestiones que ellos consideraban objetivas, gente de carrera. El Tribunal de Tasación, si bien estuvo bastante intervenido durante el macrismo, generalmente trata de usar criterios objetivos, ¿no? ¿Qué hicieron? Sacaron un decreto en el cual ampliaban a que lo podían hacer esto mismo los bancos nacionales o bancos provinciales. O sea que las tasaciones, ahora si te pones de acuerdo con algún banco local, van a tasar bajito y van a poder comprar por 2 mangos las propiedades. Entonces lo que quiero decir es, ¿el capitalista está beneficiado? No, yo quiero decir que Arcor y Molinos, que son grandes empresas de Argentina, a la cual yo no defiendo particularmente, acuérdense ahora, les va a empezar a ir muy mal si esto se mantiene este tipo de cambio y si empiezan a llegar los artículos importados afuera. O sea que al gran capital también le va a ir mal. Al BAR, sin lugar a dudas, hay cuestiones que le exceden a Milei, pero hay, como los aranceles de Estados Unidos, pero hay otras cuestiones que sí. Exacto, pero entonces va a haber grandes empresas que le va a empezar a ir mal. ¿Esto quiere decir que a todas le va a ir mal? No, a IRSA le va a ir bien, le va a ir muy bien. Porque ellos lo que hacen es comprar terrenos muy baratos. ¿A quién? Bueno, sí. Ahora ya se está quejando, no sé si escucharon declaraciones de hoy diciendo que era un desastre. Ya le está soltando la mano. Pero lo que quiero decir es, van a haber sectores, obviamente, si vos justo estás en el sector de importación de un determinado bien, te puede ir bien, y sos un capitalista. Pero lo que quiero decir a los grandes capitales, esa es la diferencia también con Milei que nos permite a veces no entender. Yo cuando dije lo de la dictadura no dije que son iguales a la dictadura, de hecho hice una diferenciación. Pero más allá de eso, toda la experiencia que hubo en la dictadura, toda la experiencia que hubo con Macri, fue de protección a los grandes capitales en forma explícita. Lo de Milei es tan fundamentalista que ni siquiera va a proteger a los grandes capitales de ciertos sectores. Bien, hola. Una pregunta. Ahora, en base a lo que vos estabas hablando sobre el negocio inmobiliario, ¿cuál es la reversibilidad de lo que está haciendo? Es decir, ¿cómo revertir lo que en pocos años, o un año ya ha hecho, y lo que va a terminar haciendo? O sea, tenemos en contra la facilidad con que los legisladores argentinos acuerdan, indudablemente, han acordado y le han dado prácticamente lo que han querido a un tipo, a un grupo, a una banda, que no tiene ni gobernadores, ni mayorías arriba, ni mayorías. Entonces, si aún así ha logrado todo lo que ha logrado, ¿cómo revertimos esto? No, en términos, a ver, en términos de lo que es... Porque no creo que el trato individual, en base a lo que vos decís que fue tu experiencia en la comunicación, sea suficiente a la altura de la vida. Había un tipo, un escritor de hace unos cuantos años,
sociólogo que se llama Escudé, que hablaba de la irracionalidad o de la lógica, la lógica se la pasan por las bolas. Acá no hay racionalidad en la toma de decisiones. Acá están decidiendo cuestiones que están por encima de la racionalidad de un interlocutor tuyo, de un grupo político, en general de la población. Está sostenido por un 35% probablemente de argentinos que, amén de los que votaron en contra, está sostenido por un 35% de argentinos que le chupa un huevo la bandera argentina. Esos tipos son los que hubieran querido que seamos como Nueva Zelanda o Australia. En 1806 se hubieran quedado, y esos tipos lo van a sostener. Y la cosa, yo creo que tiende a ser irreversible. No, a ver, primero que tuvo un apoyo mayoritario, o sea, yo concuerdo con vos que hay un 35% de núcleo duro, pero hoy en día todas las encuestas le dan arriba con un apoyo mayoritario, nos guste o no nos guste. Es cierto que, a ver, en términos de comunicación es lo que podemos hacer porque hay elecciones y es lo que tenemos que tratar de convencer, y si él no va construyendo sus mayorías en el Congreso, es la única forma de actuar, y este año hay elecciones y es la forma que tenemos. Ahora, obviamente hay otras formas, ¿sí? Si hay protesta social generalizada y demás, obviamente también es un freno, pero yo hoy no lo veo factible, lamentablemente. Bueno, va a haber un paro, bueno, en fin. Pero con respecto a la racionalidad, para mí justamente hay que tratar de pensar, quizás es lo único que no concuerdo con lo que dijiste, es que para mí tiene una racionalidad lo que ellos hacen, ¿eh? Y después si querés lo discutimos, no hay problema, pero pasa que tiene una lógica que no nos gusta, pero tiene una lógica. Para mí la lógica de mercado está atrás de ellos no tiene una lógica en la cual no creen que la intervención del Estado sea beneficiosa. Esto estoy hablando de Milei, después lo que lo acompañan y lo que están alrededor, como hablamos recién, obviamente no tiene la lógica de hacer negocios y punto. Pero Milei tiene una lógica que no nos gusta, pero es una lógica al fin. Y me parece que también eso, ojo también, y está bien que lo digamos en estos espacios y no frente a otro, porque otro le encontró un montón de lógica a lo que le dijo Milei. Los pibes subestimamos mucho a los pibes que pensamos que no tiene lógica, que todos nos guiamos por impulso, esta onda de pensar que todos somos impulsivos, todo. No, los pibes encontraron muchas respuestas. De hecho, Milei tiene respuesta para todo. Yo les hago, háganme la pregunta que quieran, yo me pongo en el rol de Milei y yo les respondo todo lo que quieran, porque lo estudié en súper profundidad en la escuela austríaca. Que no nos gusta, obviamente, que es una cagada, que no nos lleva a buen puerto, eso estoy de acuerdo, pero tiene una lógica interna lo que él dice. Te preguntaba de la reversibilidad. No, claramente, en lo que es, por ejemplo, las tierras, no, es irreversible. Es irreversible. No, a ver, para dar un mensaje de esperanza. ¿Es reversible a nivel país? Sí. China hace 50 años tenía 80% de pobreza, hoy tiene 0% de pobreza extrema. Revirtieron 80% de pobreza extrema a 0 en 50, 60 años. O sea que siempre es posible levantarte. Lo que sí vas a tener que hacer es cada vez, digamos, un esfuerzo muchísimo mayor y más determinación, ¿no? China, si algo que tuvo fue determinación, esperar. Y no somos China, está claro, pero quizás haya que parecerse un poco más, digo, no lo sé, ¿eh? Es un debate que se tiene que dar la sociedad, pero siempre te podés levantar, siempre. Pero esto no es un mensaje de autoayuda, son los datos históricos, siempre se puede. China se parece a lo que nos parecimos, lo que fuimos en un momento, ¿no? Claro. Le preguntaba al ChatGPT las similitudes de esta China de ahora por su sistema de metaproducción y su sistema de mercado mixto, y es lo más parecido al peronismo. Sí. A eso le ha funcionado el peronismo. Quería preguntarte, bueno, muchas gracias por estar y por la charla. Si sentís, bueno, cuáles van a ser las consecuencias de este experimento libertario, si ya sabés, si ya sentís cómo termina esto, si se va a parecer al Rodrigazo, si se va a parecer al 2001, cómo crees que termina y cómo se vuelve, digamos, si va a tener que aparecer otro Néstor, o cómo hacemos, digamos, para volver a que sea el Estado solucionando todo. Pero quiero preguntar cuándo y si tenés más o menos, sabes cuándo más o menos termina todo. ¿Cuándo y a qué hora? Sí, y el otro es y el tema de Catamarca, si estás viendo el tema de Catamarca, y el gobernador bueno, tomó algunas medidas ahora, dijo que cortó el 6% del gasto público. Bueno, tenemos un gobernador que bastante
aliado con las ideas de Milei, aunque sea del partido peronista, y que siempre ha pedido que le demos tiempo, y digamos, Catamarca ha sufrido mucho las consecuencias. Ha sufrido cortes en la coparticipación, viene sufriendo, bueno, nada de obra pública y un montón de cuestiones. Entonces, bueno, quería saber qué pensás de Catamarca, cómo ve Catamarca. Así que bueno, eso. Sí, muy bien, gracias. A ver, hay varias cosas que en la Argentina es muy difícil prever, pero no me voy a quedar diciendo no te lo puedo decir, sino que vamos a tratar de llegar a algún consenso o alguna idea limpia de qué puede pasar. A la Argentina recurrentemente no es un tema de Milei, le faltan dólares constantemente. Todas las grandes crisis vienen por falta de dólares. Ahora, si el FMI le da 8.000 millones, como se está rumoreando ahora, justamente podríamos llegar a las elecciones con cierta estabilidad si mantienen el cepo. O sea, el cepo lo que no permite es que se te vayan muchos dólares, ¿no? No todos, porque es un cepo en el cual las importaciones sí están abiertas, entonces te está yendo mucha plata con importaciones. ¿Ah? Pero yo estuve viendo varios analistas económicos con los cuales no concuerdo, que lo que decían es, como la semana pasada se nos fueron 1.300 millones de dólares, si vos lo multiplicás eso por la semana que te quedás, obviamente, el gobierno vuela por los aires, ¿no? Ahora, no cometamos el error de Milei, cuando nos decía el 17.000% de inflación, ¿no? Que agarra la inflación diaria, la multiplicaba por los 365 días, porque si lo criticamos a Milei por hacer eso, no hagamos lo mismo nosotros. Que básicamente, a ver, pues lo dije muy rápido, Milei lo que decía era que como teníamos un 1% de inflación diaria, que encima no se mide oficialmente la inflación diaria, sino que lo toma por una consultora, lo que nos decía es que si proyectabas ese 1% más el acumulado del 1% anterior y así sucesivamente, llegás a 7.000% de inflación. ¿Cuál es un disparate? Lo tuvo que decir para decir que había una hiper, para poder hacer un ajuste al estilo de los 90, pero decir, tuve una hiper, heredé una hiper. Esto sería como si nos meten un gol al primer minuto de partido de fútbol y decimos vamos a perder 90-0. Todos saben que si recibimos un gol no perdemos 90-0 por lo general. O peor porque si tenés compuesto, pero bueno, no quiero ponerme muy técnico. Lo que quiero decir es, con las reservas pasa lo mismo. Ahora en el segundo trimestre del año, de todos los años, tenemos la cosecha gruesa. Y alguno me podrá decir, bueno, pero con este tipo de cambio que no se sabe cómo va, no van a liquidar. Sí, pero el volumen que se presta es más grande. Entonces, si no liquida, vamos a hacer de cuenta, la mitad de los productores, ya la mitad de lo que viene ahora en el segundo trimestre es más grande que la mitad del primer trimestre. Entonces, para mí a octubre, con ese impulso de la cosecha gruesa, más 8.000 o 10.000 millones del FMI, que es lo que se está rumoreando, puede llegar a las elecciones siempre y cuando conserve el cepo tal y como está. Lo cual es raro, porque sería muy raro que el FMI, pero acá ya nada asombra, le dé este dinero sin pedirle que abra el cepo, o una parte del cepo. O sea, esto es muy raro. O sea, estas restricciones, para poner... Porque capaz digo cepo y capaz que alguno dice, bueno, pero en definitiva, ¿qué pasa? No es que nosotros no podemos ir al banco y comprar dólares, porque eso es lo de menos, porque de hecho lo arreglamos con los dólares financieros, se puede comprar igualmente dólares. Sino, el cepo, lo más fuerte que genera el cepo es que las empresas no pueden remitir sus utilidades al exterior. ¿Saben en cuánto están estimadas las retenciones que no están mandando al exterior, las remisiones que no están mandando al exterior las empresas? 6.000 millones de dólares. O sea que si vos agarrás y recibís los 8.000 y te dicen pero tenés que abrir el cepo, se te va. Ahí sí se te va la semana. O sea, directamente como lo recibís, se te va. Entonces, claramente no va a haber una apertura de cepo si estamos hablando de estos importes. Si hablamos de 20.000, como había dicho Caputo, bueno, ahí podía ser que hagan esta, que para mí también está mal, pero digo que den esta posibilidad de remisión de utilidades. Y a su vez, también el cepo, ¿qué pasa? Las empresas que importan, que son muchas en Argentina, por ejemplo, no tienen acceso a los dólares, a los tipos de cambio, por ejemplo, financieros. O sea, el cepo termina regulando muchas de las opciones de lo que hacen los privados. Ojo, yo no estoy en contra del cepo, hay pocos economistas que defienden el cepo, pero China, hablando de China, tiene cepo. En China vos no puedes agarrar a invertir y te se llevó los dólares el otro día, ¿no? Te dicen, che, ¿cómo era tu plan de inversión? ¿Cómo era? Y vos presentás el plan y es aprobado. O sea que el cepo no es que acá pensamos la palabra, no hay ningún economista que defienda el cepo, ninguno. Digo, generalmente está mal visto en Argentina verlo ahí. Para mí hay que hacer un cepo bueno, no esto, ¿no? Tenemos que hacer un cepo que atraiga inversiones extranjeras e inversiones locales, pero que quede algo en el país, que quede sobre todo la inversión en el país. Entonces, en definitiva, yo lo que veo es que la suerte del gobierno está muy atada a la cantidad de dólares que le den. Y eso el gobierno lo sabe, por eso pide la mayor cantidad de dólares posible. Entonces, poner una fecha de cuándo se va a terminar, no lo sabemos. No lo sabemos. Decirte cuánto va a estar el dólar, tampoco. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia tenés intervenido todos los dólares en Argentina. Primera vez, digo, que también con Alberto Fernández pasó lo mismo. Quiero decir, primera etapa. Vos cuando asumió Macri,
lo que había recibido es un dólar oficial a 10 pesos y un dólar blue y los financieros alrededor de 14. Entonces cuando a mí me preguntaban, había cepo, ¿no? Cuando a mí me preguntaban, ¿van a sacar el cepo? ¿A cuánto se va el dólar? 14. Siempre se va el de arriba. ¿Por qué? Porque ya era un dólar libre. Entonces, si liberás, el mercado, ¿qué es lo que va a especular? Va a especular hasta 14 y ahí va a frenar porque va a decir, esto se movió más o menos libremente. ¿Cuál es el problema que tenés en Argentina ahora? Ahora el oficial está alrededor de 1100 y los financieros están en 1300. Entonces, si vos me decís, bueno, sacás el cepo, ¿se va a 1300? No, porque los dólares financieros están fuertemente intervenidos. Entonces, vos no sabés si el dólar se va a 2.000, 3.000 o 5.000, por más que no le guste a Milei que se diga. Porque no lo sabés, porque están intervenidos. De hecho, la balanza comercial en Argentina fue la más positiva en los últimos años, la del 2024. Y sin embargo no quedaron reservas. ¿Por qué? Porque se destinaron a intervenir los dólares financieros. O sea, imaginemos toda la guita que nos gastamos en intervenir el dólar financiero. Entonces, cuando vos liberes los dos valores, no sabés cuál va a ser el valor del dólar. Entonces, en definitiva, me parece que el gobierno está muy expuesto desde muchos frentes y que esto, si no viene la plata del FMI, sin lugar a dudas va a ser una catástrofe. O sea, eso está bien la lectura del gobierno. El gobierno también, digo, para no matarlos con todo el gobierno, está bien que niegue la devaluación. Yo si fuese gobierno haría lo mismo. Digamos, el gobierno siempre tiene que negar que va a haber una devaluación, porque si no, automáticamente se te acelera todo, ¿no? Entonces el gobierno está negándola con mucho ímpetu, quizás demasiado, ¿no? Porque uno ve a Milei escribiendo notas periodísticas diciendo no vamos a devaluar, Caputo todos los días diciendo que no van a devaluar, no van a devaluar. Y no hay mucha magia en economía. O sea, si no entran los dólares van a tener que devaluar. Y si entran los dólares están posdatando la devaluación, que en definitiva se va a producir. Y con respecto a Catamarca, mañana a la mañana vamos a conversar con un economista para interiorizarnos más. Nosotros lo que hacemos en esta gira nacional, que no lo aclaré, es fuimos hablando con economistas o especialistas de economía en cada una de las provincias que vamos. La charla en este caso la tenemos mañana a la mañana. Y lo que hacemos es grabar un video de YouTube, donde lo publicamos en nuestro canal, Economías y Falacias, que pueden ver. Hablo de las redes sociales, ahí está Lean, que es la cabeza de las redes sociales, que nos va tan bien. Y que justamente pensamos este formato para todas las provincias. Entonces, mañana grabaremos y en las próximas semanas lo publicaremos, lo que charlamos de... Porque yo vengo también a aprender, eso también es lo importante. Y bueno, de todas las provincias aprendimos bastante. Todavía no aprendí lo suficiente de acá, así que no me siento capacitado para dar algún diagnóstico de Catamarca en general. ¿Se puede saber con quién? Sí, ¿quién es? Jan sabe, él lo combinó. ¿Quién es el economista de mañana? Ahí te dice. Hola. Bien, en primer lugar quiero agradecer la simpleza del lenguaje que ha usado para esta conferencia, porque los economistas cuando nos quieren mentir o quieren, digamos, subirse al pedestal del conocimiento, emplean un lenguaje duro, muy técnico, que nadie entiende. Entonces eso tómelo como una virtud. Gracias. Y para poder expresar la semblanza que se me viene a raíz de sus palabras y de lo que nos estamos viviendo, tengo que contextualizarla un poco, que tiene que ver con la naturaleza humana. Y recurro a Darwin, quien planteó que las especies que existen son las que se adaptaron a los cambios del medio natural y se conoce como la evolución de las especies. Pero en el mundo animal, esa evolución, él habla inclusive de el depredador que depreda, el que escapa del depredador, un mundo natural muy, muy competitivo y muy egoísta en función de los intereses de las especies. Siento de alguna manera que este hombre nos está llevando a ese nivel, sacar lo peor que tenemos los humanos para convertirnos en animales y que nos fagocitemos unos a otros. En ese sentido debo decir que tenemos como especie la facilidad que no tiene ninguna otra especie, la virtud, que es reflexionar, que es el acto cultural del aprendizaje, porque podemos nacer egoístas, pero tenemos que aprender por educación, el altruismo,
el reconocernos en el otro, la solidaridad. Usted hablaba del análisis, de seguir dándole una vuelta más de rosca y no quedarse con el dato mero, sino qué hay detrás de todo eso. Y eso es actitud crítica, eso es preguntar. Entonces, a los militantes, que aquí hay varios, eso es lo que nos está faltando, de poder militar sobre lo que es la actitud crítica. En una palabra, usar el menos común de los sentidos cuando hacemos militancia, y es el sentido común. Todo aprendizaje es auténtico y es útil cuando se construye en base a la pregunta, en base a la actitud crítica. Los qué, los cómo, los cuándo, los por qué. Ahora, con respecto a ese esquema, me gustaría saber qué grado de confianza tiene usted en eso en cuanto a procesos, porque eso es un cambio cultural. Digo, perdón, para haber interpretado bien la pregunta, ¿el grado de confianza en que se pueda desarrollar un espíritu crítico, me quiere decir? Sí, sí, y sin lugar a dudas el problema que tenemos de educación y de las redes sociales hace que sea muy difícil desarrollar el espíritu crítico, y creo entender de lo que usted dijo y que me pareció muy, muy interesante, es que nosotros no lo desarrollamos, no lo desarrolla, o sea que es un problema general, que nos trasciende a todos esta falta de espíritu crítico. Me parece que se puede construir, me parece que la lectura es importante, por eso hay que leer, por eso, digamos, eso es importante, no dejar de lado esos hábitos que nos hacen también cuestionar lo que nosotros pensamos. Por eso yo cuando dije lo de las falacias y mencioné lo de la falacia del cherry picking o de la selección de cerezas, dije lo cometemos todos. Porque errores lógicos cometemos todos, porque todos tratamos de convencer a alguien y nos equivocamos o empleamos mal la forma de convencer al otro. A mí me pasa que trabajo sobre esto, o sea que imagínense que es algo normal. Pero me parece que hay que desarrollarlo y que también hay que tratar de entender, por eso yo decía esta visión de no entender, bueno, porque si simplificamos mucho la realidad no desarrollamos el espíritu crítico. Si nosotros pensamos que de golpe la sociedad se volvió loca, estúpida, y que antes no era estúpida, y que votó a Milei, es complicado, porque es complicado primero que tengas el espíritu crítico para tratar de convencer a otros y pensar que el otro es un estúpido que votó a Milei. Y hay que entender por qué, y que seguramente, si bien yo no estoy de acuerdo con las razones, seguramente para su lógica tuvo unas buenas razones para votar. Estar cansado de lo que decíamos antes, ¿no? 8 años de gobierno que no te trajeron un beneficio. Entonces me parece que el espíritu crítico es central. Es central, o sea, uno siempre tiene que pensar, bueno, ok, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? Porque hay cosas, porque yo entiendo que los gobiernos pueden tener dificultades, pero un gobierno peronista no puede aumentar la pobreza y no puede bajar el salario real. Son dos cosas que no pueden pasar. Después el resto de las cosas te puede pasar, qué sé yo, no sé, no creció el PBI, te puede pasar que no crezcas un año, puede pasar. Te puede pasar que se te vayan muchos dólares, para mí es algo grave, pero bueno, supongamos, si se me fueron muchos dólares del Banco Central, pero conservé el salario real y bajé la pobreza, bueno, está bien, veremos cómo lo recomponemos el año. Pero son cosas que no podían pasar y pasaron, ¿no? Entonces sí, sin lugar a dudas me parece que es fundamental desarrollar el espíritu crítico y entender y no ridiculizar la situación de lo que piensa el otro, y me parece es importante hacer eje en la educación, que obviamente está deteriorada, y esto lo va a deteriorar más, digamos. Con lo cual cada vez se lee menos, cada vez hay más redes sociales, por ende lo que nosotros hicimos fue tratar de ir por los dos frentes. Hacemos libros y hacemos mucho contenido en redes sociales. Y sabemos que hay mucha gente que nos sigue en redes sociales, muchas personas, la verdad por suerte tenemos bastantes seguidores en redes sociales, y sabemos que leen mucho menos. Porque si uno se fija en la proporción de lo que es la venta de libros y el consumo de seguidores de redes sociales, no sé, 10-1, no sé cuánto, o más. Entonces quiero decir, hay que apuntar a las dos cosas. Y hay que ir a los terrenos que nos lleven para dar las discusiones que sean necesarias. No hay que abandonar ninguna lucha, ningún espacio, me parece a mí. Bueno, sí, hola. Bueno, yo quisiera volver a algo con lo que vos terminaste. Antes agradecer, ¿no?, esta oportunidad a vos que has venido acá a Catamarca y a este lugar que nos ayuda a pensar y a encontrarnos siempre. Algo en lo que vos pusiste el acento cuando terminabas,
que era la militancia y cómo argumentar, cómo convencer a quienes han votado a Milei o lo siguen apoyando, ¿no? Y hablaste de lógica y de argumentarles desde el lado del individualismo que aparentemente ha aprendido en la gente. Yo vengo de una larga militancia en la que mi formación y lo que nosotros hacíamos era discutir ideales, ¿no? Y muchos de nosotros nos metimos en la militancia no tanto a partir de ideas o de lógica, sino de sentimientos, ¿no? Porque sentíamos esos valores de la compasión, de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia social, de la paz, ¿no? Y yo creo que hemos venido cediendo terreno en eso, ¿no? En poner en valor, en agitar, en remover esos valores. No quiero negar la discusión así más analítica, en términos muy racionales que vos planteabas, pero yo creo que hay que reivindicar también, sobre todo para ciertos sectores que quizás sean los mayoritarios de nuestra sociedad, esto de los sentimientos. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, muchos, y lo veo yo en mis discusiones que tengo con los cajeros del supermercado, que han votado a Milei porque votaban la libertad, y la libertad es un valor, no es la... Claro, es otra libertad, la de quienes la vemos como un valor humano, a pensar, a actuar, a divertirnos. Sin duda no es la libertad como la entienden otros, que es la libertad de enriquecerse, de que no me pongan limitaciones, en fin, todo eso que plantea el neoliberalismo. Pero hemos visto que los valores están y que son pregnantes. Hemos visto ahora que ha cambiado bastante la postura, el pensamiento de muchos, porque a los jubilados los cagaban a palos en Buenos Aires, y eso es compasión. Y nosotros tenemos también que levantar sin vergüenza de nuevo esos valores que antes levantábamos y que logramos ser muchísimos. Yo soy de los que llenábamos con miles y miles de jóvenes en las calles, y por eso fue que lo hicimos caer a Onganía, y por eso fue que pudo volver Perón, y eran sentimientos, eran valores, y yo creo entonces que también tenemos que recuperar la fe en esos sentimientos que están también, en los que se mueven sí por los intereses y por el individualismo, pero que también están en su corazón otros valores, sentimientos que se pueden plasmar en ideales y que se pueden plasmar además en análisis y reflexiones que puedan ser revolucionarias, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Sí, a ver, estoy de acuerdo. Quizás la interpretación o la vehemencia con lo que dije, quizás se haya interpretado de otra forma. Yo estaba hablando concuerdo plenamente con lo que dijo, ¿eh? O sea, no digo que no hay que reivindicar la solidaridad, la empatía por el otro, por supuesto, aparte somos así. Imagínate quién sería yo para que cada uno cambie lo que es, ¿no? Que es lo que somos nosotros. Pero yo lo que me refería puntualmente con respecto al individualismo es para interpelar al que ya está persuadido por esa postura. No porque uno no pueda mostrar desde el ejemplo, que aparte no hay mejor forma, y así aprenden los chicos y así es como funciona, que es predicar con el ejemplo. Uno siempre tiene que ser solidario, uno siempre tiene que ser buena persona. Yo lo que estoy diciendo es que en la conversación, eso lo va a ver la persona, lo va a ver el otro por el ejemplo, por lo que uno hace. Pero cuando uno se pone a conversar con un libertario, por lo general lo que ocurre, esto lo digo con pleno conocimiento de causa, y si no ustedes seguramente me van a contar más historias de las que yo tengo, en las cuales vos le empezás a hablar a un libertario de pura cepa, o quizás no tanto, de estas cuestiones, y automáticamente lo alejás. Porque automáticamente lo que el tipo dice, no, mira, ya ese discursito me venía hace 20 años con ese discurso, no lo quiero escuchar más. Yo estoy en desacuerdo con esa respuesta, pero quiero decir, es lo que sucede, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Entonces, eso es lo que yo digo, cuando uno reivindica primero esas banderas ante
el otro que te está exponiendo toda una visión individualista, lo que haces para mí es alejarlo. Y si no, alguno que me cuente, diciéndole que hay que ser solidario, convenció a algún libertario. Yo todavía no encontré a ninguno. ¿Esto quiere decir que no hay que ser solidario, que hay que ser malas personas? No, por favor, ¿no? Todo lo contrario, estoy diciéndose en la conversación, ¿no? ¿Cuál es el límite que encontrás a esto? O sea, hemos hablado de muchas cosas, ya está casi todo dicho, ¿no? ¿Cuál es el límite de aguante social ante esta realidad? Del individualismo sanguinario, del pisarle la cabeza al otro, del justificar esto por el odio y también por errores. Como bien dijiste, hemos pasado gobiernos donde estamos cada vez peor, de todos los partidos políticos. Como bien dijo acá el amigo, tenemos gobernantes y tenemos gente en el Congreso que tras el escudo peronista o de izquierda vota a este desastre, bueno, los de la izquierda no, son los únicos que se mantienen, digamos, pero gobiernos peronistas acá en Catamarca, ¿qué de peronismo hay acá en Catamarca? ¿Cuál es el límite entonces? Y a esto también hay que agregarle la enorme falta de un liderazgo en el cual la gran mayoría que está enojada con esto no encuentra un liderazgo. Por eso se mantiene un gobierno en Catamarca y por eso se mantiene, como vos decías, las encuestas a favor de Milei. Entonces, no hay nadie que canalice esa bronca de la mayoría. Entonces, reventaron a los estudiantes, cientos y cientos de miles en todo el país, millones. Reventaron a los jubilados, millones en las calles. La salud, la educación pública. ¿Cuál es el límite social hacia esta realidad que vos ves? Sí, lamentablemente eso es una respuesta más para un sociólogo que para un economista, porque a mí a veces cuando me preguntaban, me llamaban los medios de comunicación y me decían, bueno, ¿hasta cuándo va a ser el ajuste? El ajuste es matemático, entonces el ajuste puede ser hasta cuanto sea posible, o sea, pueden reducir el Estado a cero. El tema es que si no hay una rebelión social ante esto, el ajuste matemáticamente siempre te va a dar, siempre vas a poder reducir más empleados públicos, vas a poder hacer más ajuste. Entonces me parece que ese límite se lo tiene que poner la sociedad. Yo no lo veo tan claro, a mí me parece que en definitiva, y un poco lo conversamos antes de entrar acá, me parece que si uno revisa la historia económica argentina, generalmente se activa cuando se toca de lleno el bolsillo, por ejemplo en la clase media, ¿no? ¿Por qué estalló el 2001, ¿no? ¿Que De la Rúa hizo todo mal en ese último mes? No, De la Rúa venía haciendo todo pésimo, tan mal como lo está haciendo este tipo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando te tocaron los ahorros y no los podías sacar, bueno, ahí nos revelamos todos, ¿no? Entonces, quizás es una visión mía de economista, ¿no? Pero quiero decir, quizás a mí me parece que esto se va a resolver por el bolsillo, más allá de que podamos convencer. ¿Por qué es necesario convencer? Alguno podrá decir, bueno, entonces nos sentamos a esperar a que explote. No, porque en el medio de unas elecciones intermedias, si este tipo mete más legisladores, vamos a estar cada vez más sonados. O sea, hay que militarlo. Y con respecto a que no lo respondí antes, pero me parece importante, nosotros fuimos para el libro al pueblo que más votos sacó Milei. O sea, que es un voto que no está tan lejos, es un lugar que no está tan lejos de acá, que se llama Los Chañaritos, en Córdoba. Sacó el 91% de los votos. Y yo quería saber qué carancho había pasado ahí, por qué había ganado con el 91%. ¿Saben lo que pasó? El carnicero del lugar tocó puerta a todo el pueblo y los convenció. O sea que la tarea militante, ya sea que no sea de quienes profesamos la solidaridad, sino de quienes están del otro lado, sigue teniendo un rol fundamental, ¿no? En el pueblo que más porcentaje de votos sacó Milei, hay un carnicero militando eso. Vendió la mitad, lo fuimos a ver y vendía la mitad y lo seguía apoyando. Pero bueno, dijo que le daba un año, tengo que volver. Decía que es necesario en algún momento votar y este es el momento.